Los 5 hermanos Ginseng, escrito e ilustrado por Kyang-gil. Korebetso. Érase una vez en lo profundo de las montañas de Kumsan, tan profundo que había que cruzar 12 cordilleras serpenteantes para llegar. Los 5 amables y bondadosos hermanos Ginseng. Los 5 hermanos Ginseng iban al manantial termal al amanecer, mucho antes de que alguien más llegara a la montaña, y allí disfrutaban de un baño refrescante. Pero un día, una viejecita encorvada que se levantó antes del amanecer fue a recoger hierbas silvestres cuando los vio. En la casa de la abuela, dátiles, jengibre, raíz de angélica, canela y peonias blancas estaban extendidos para secarse. Todos yacían en hileras ordenadas, secándose poco a poco. A los hermanos Ginseng los colocó junto a estos. Los hermanos Ginseng se iban secando día tras día y su piel se volvía más áspera. Entonces, una mañana brumosa, empezó a salir vapor de algún lugar. Un dulce y misterioso aroma despertó a los hermanos. Siguieron el aroma y encontraron un enorme caldero de hierro lleno de agua caliente hirviendo. Esperen, ¿esas no son las hierbas? Los 5 hermanos Ginseng, como hechizados, saltaron al agua. A medida que pasaba el tiempo, sus cuerpos arrugados volvieron a ser carnosos y brillantes. Se sentía como volver al manantial termal de Kumsan. Desde ese día, los 5 hermanos Ginseng vivieron en secreto en la olla. Mientras tanto, la abuela usaba el agua para cocinar arroz, lavarse la cara y beber. Y así fue como cada día estaba más sana. Pero una madrugada, la abuela no pudo dormir y encontró a los hermanos en su spa secreto. ¡Dios mío! Por fin, la abuela comprendió el motivo de su buena salud. La noticia se difundió por todas partes y pronto los enfermos del pueblo llegaron con la esperanza de conseguir sopa de ginseng. Pero los 5 hermanos Ginseng se cansaron, hirviendo sopa día y noche durante cientos de días. Con sus cuerpos blandos y aguados, los hermanos Ginseng añoraban su hogar. Esa misma noche, amigos que habían oído los rumores en las profundidades de Kumsan vinieron en silencio a visitarlos. Al amanecer del día siguiente, los 5 hermanos partieron con sus amigos hacia las montañas lejanas. Un lugar tan remoto que nadie sabía dónde estaba. Desde ese día, se dice que la bruma de ese lugar cura a los enfermos solo con su aroma. Por supuesto, nadie a mi alrededor la ha olido, al menos no aún.